Hoy es 1 de noviembre del año 2024. En esta oportunidad vamos a realizar un recorrido con cada uno de ustedes en el cementerio de Aldea Potrero Grande, el cementerio municipal de este bello municipio. Vamos a explorar con ustedes cómo son las tradiciones acá en el cementerio, cómo las personas es que adornan a sus fieles difuntos, y de igual manera vamos a estar compartiendo este video con cada uno de ustedes. Así que iniciamos con este video. Para los que no lo sabían, mi padre ya tiene más de 5 meses de haber fallecido, y el día de hoy nosotros también le vamos a rendir homenaje en honor a todos los santos. Bueno, en este momento nos encontramos ya adornando la tumba de mi papá. Aquí les presento su lápida. Leonel Isaías Chavarría nació el 24 de septiembre de 1958 y falleció el 27 de mayo del año 2024. Tiene un poquito más de 5 meses de haber fallecido. Ya nos encontramos acá, más que todo adornando la tumba en honor a todos los santos. Aquí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes cómo es que mi mamá le está detallando todo este lugar acá. Y acá mi hermano también, que le está apoyando a darle sombra porque está haciendo un sol bárbaro en este momento. Estamos utilizando flores artificiales, ya que también queremos preservar bastante tiempo estos arreglos acá, para que también tenga un bonito realce la tumba de mi papá Leonel Chavarría, que en paz descanse. Acá le estamos echando un poco de cemento para que también acá los arreglos pues no se deshacen o no se puedan caer en algún momento. Esta es una banda que un maestro compañero del profesor René Morales se la hizo al momento de haber fallecido. Este arreglo pues fue elaborado con crisantemo blanco, crisantemo amarillo. También acá tiene unas hojas de eucalipto para que ustedes se den cuenta acá la creatividad que también se tiene a la hora de venir a adornar acá los panteones al cementerio de Aldea Potrero Grande. También se procede a limpiar la lápida con agua para que también se le vaya un poco la suciedad que va acumulando conforme el pasar de las semanas, de los días, de los meses. También se procede a encender las veladoras, que también esto es muy importante en estas épocas del Día de Todos los Santos. También se vienen a colocar lo que son las ramitas de eucalipto, esto para darle un olor bien agradable acá, estos días que va a estar acá bien adornado. Las familias también ya se encuentran acá lo que es pintando acá los panteones, mientras que otras también ya se encuentran adornando todas las tumbas en el Día de Todos los Santos. En esta tumba que ustedes visualizan se encuentra Don Sabino García Rosales. También ya se encuentran acá adornando los que son las sepulturas. Vean ustedes qué bonito es que están dejando acá estos dos panteones. En este momento se está procediendo a colocar acá la corona. Está elaborada de lo que es el papel foamy y también tiene unas hojas artificiales para que la corona perdure más tiempo acá en el cementerio de Aldea Potrero Grande. En la actualidad se están utilizando mucho lo que son las flores artificiales de diferentes colores. Ahí se pueden dar cuenta ustedes cómo es que las personas ya se están acercando acá al cementerio de Aldea Potrero Grande a colocarle sus coronas y flores a sus fieles difuntos. También personas de diferentes comunidades ya se acercan en este momento colocando acá las coronas, que ahí les muestro a cada uno de ustedes. Acá se encuentra nuestro amigo Jeffrey, él viene desde Aldea del Oratorio a colocarle acá estas flores tan bonitas a sus fieles difuntos. Estas flores reciben el nombre de marimonias. Solo vean lo bonito que está esta corona también artificial. Esto pues se preserva más para que también las personas acá puedan tener una mejor perspectiva de todos los panteones de esta bonita comunidad. En este momento vamos a escuchar a nuestro amigo Jeffrey. Vamos a ver qué opina él sobre la celebración de Todos los Santos. Pues buenos días para todos los oyentes. Como bien sabemos, esto es como una cultura que se celebra en varios países, y principalmente acá, que es el país de Guatemala. Es una de las culturas que se celebra año con año, ya que es donde recordamos a nuestros seres queridos y celebremos estas fiestas, que es en honor a nuestros seres queridos. Muchas gracias, Jeffrey. Vamos a continuar acá con el recorrido. También las coronas son muy importantes para que nosotros demostremos nuestro amor a nuestros fieles difuntos.
Vamos a continuar acá con el recorrido. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos en este momento. Pues por aquí estamos en el cementerio de Aldea Potrero Grande. Venimos a recordar y a ponerle flores a nuestros seres queridos, ¿verdad? En esta fecha tan especial que, bueno, todos los días tiene que venir uno, ¿verdad? A recordar, pero lamentablemente uno se ocupa en otras cosas. Pero aquí estamos y es un momento para recordar a nuestros seres queridos. También las personas en el Día de Todos los Santos vienen a reparar acá todas las sepulturas que se encuentran en este cementerio. Nuestro amigo Lan es el que está realizando este trabajo en este momento. Vean qué bonito quedó acá este lugar con estos adornos que le vinieron a colocar a estos panteones. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes. Vean, amigos, la calidad de estas coronas tan bonitas que nos encontramos visualizando en este momento. Acá pues se encuentra ya las familias adornando estos panteones con flores naturales y artificiales, unos colores que le da muy buena presentación a estos panteones. En este momento nos encontramos acá con Maynor Mayén. Él es originario de la aldea de Las Dantas. En este momento él nos va a dar unas palabras hoy en honor al Día de Todos los Santos, así que escuchémoslo. Tengan todos muy buenos días, espero que estén bien, que Dios los bendiga. Aquí estamos en el cementerio de Potrero Grande, visitando a nuestros seres queridos, recordándolos con mucho amor, con mucho aprecio. Espero de que los que vengan a adornar sus tumbas, de esos seres tan amados que están acá, que tenemos esos recuerdos tan bonitos, y que este Día de los Santos recordemos con mucho aprecio a esas seres que se nos adelantaron, aquí saludándolos, y que todo les salga bien. Bendiciones, que en estas fechas tan importantes todo les salga bien. Bendiciones para todos. Muchas gracias a Maynor por las palabras que nos acaba de regalar acá para el canal de YouTube. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Muchas gracias, Maynor, por sus palabras. Acá les voy a mostrar a cada uno de ustedes el panteón de una gran persona. A mis espaldas se encuentra la tumba de doña Reginalda. Ella es una persona muy reconocida acá en Granados, que lamentablemente también hace unos meses atrás partió hacia el cielo y nos dejó con grandes recuerdos acá en este mundo. En este lado también se encuentra su esposo, que ya tiene varios años de haber fallecido también. Y yo les estoy mostrando a cada uno de ustedes estas tumbas para que recordemos a las personas que dejaron buenos legados acá en este mundo. Las personas de diferentes comunidades pues ya se vienen acercando más a cada hora que transcurre del día. En este momento nos podemos dar cuenta acá cómo es que continúan adornando con flores de diferentes colores las tumbas de nuestro cementerio en Aldea Potrero Grande. Y acá también nuestro amigo Byron Jerónimo desde Aldea Suchicul. ¿Qué opina ustedes del Día de Todos los Santos, mi amigo Byron? Calidad, bastante movimiento, mucha gente. Muchas gracias, ahí estamos a la orden. Vamos a continuar acá con el recorrido. Y de esta manera es como las personas continúan con este bonito movimiento. Y nuestra amiga Mariela también que acaba de venir acá a recordar a sus fieles difuntos. Y de esta manera acá también las personas continúan colocando las flores bien bonitas en las sepulturas de este cementerio. Nuestro amigo Tonito de Aldea El Oratorio, que también se encuentra visitándonos en este momento. Así es como van quedando todas las tumbas ya bien adornadas. Muchas familias ya se acercan hoy más que todo a recordar a sus difuntos. En este momento pues vamos a visualizar la tumba de un buen amigo como lo fue Frank Cardona. Ya se encuentran acá todas sus flores, ya la familia vino a adornar y así es como luce en este momento. Bueno, vamos a entrevistar acá a nuestro amigo Otoniel Alvarado, que nos va a brindar unas palabras acá en celebración del Día de Todos los Santos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto. Aquí pues ya nos encontramos en el cementerio de Granados, visitando ya a nuestros seres queridos. Como es
costumbre, como es tradición, el 1 y 2 de noviembre pues nos acercamos a darle homenaje a esos seres que han marcado nuestra vida, que realmente nos han enseñado valores, principios y sobre todo el amor hacia nuestros semejantes, ¿verdad? Entonces nosotros como seres humanos pues no debemos dejar a un lado en el olvido a estas personas, porque dice ahí de que la vida de los muertos radica en la memoria de los vivos. Mientras nosotros los recordemos, ellos siempre van a permanecer en vida, ¿verdad? Y más que todo en nuestras familias. Y les invito, ¿verdad?, a venir a visitar a sus seres queridos, no dejarlos en el olvido, ¿verdad? Y siempre elevar una oración por su descanso eterno. Muchas gracias. En la entrada del cementerio también vamos a encontrar coronas muy bonitas a la venta. Ahí se pueden dar cuenta ustedes de los diseños que se encuentran, para que también ustedes en su momento pues puedan venirlas a comprar. Bueno, nos trasladamos hasta el cementerio de Aldea Saltán. Vamos a realizar un recorrido también hoy en honor a todos los santos, para que ustedes conozcan acá el panorama que se vive en este cementerio de esta bonita comunidad. Se nos vino la lluvia en estas horas de la tarde acá en este recorrido. Ya nos podemos dar cuenta que muchas personas, muchas familias ya vinieron a adornar acá lo que es el cementerio, a adornar los nichos de sus familiares que se nos adelantaron. También acá en este lugar utilizan mucho las flores artificiales, y acá nos podemos dar cuenta de cómo tan detallado es que se encuentra este panteón. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes. Y si continuamos más para abajo, todavía se encuentran adornando acá las personas en este cementerio. En la parte de acá se encuentra una familia adornando a las personas que ya se nos adelantaron. Unos detalles muy bonitos los que están utilizando acá en el cementerio de Aldea Saltán. El pino también es muy utilizado acá en las sepulturas, en esta bella comunidad. Muchas personas ya se retiraron o no vinieron el día de hoy, ya que también está lloviznando muy fuerte en estas horas de la tarde. Ya salimos del cementerio de Aldea Potrero Grande. Ahorita nos encontramos en el cementerio de Aldea Saltán. Posteriormente estaremos visitando el cementerio de Aldea Estancia de García. Vamos a continuar con el recorrido. Si nos podemos dar cuenta, acá en este lado todavía hay algunos panteones que no han sido adornados, y de este lado ya personas se acercaron a colocarle flores a sus fieles difuntos. Y vean ustedes acá cómo están decorados estos, muy bonitos. También las coronas acá las podemos visualizar con el fondo de la Virgen de Guadalupe. Y si continuamos más para el fondo, también nos vamos a encontrar con otros panteones que están muy bien adornados. Vamos a buscar para poder pasar al otro lado. Y aquí pues les traigo a mostrar este panteón, cómo es que quedó detallado, muy bonito. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes. Se utiliza en nylon también para darle un aspecto muy bonito. Solo vean acá el paisaje tan bonito con el que cuenta este cementerio acá de Aldea Saltán. Muy bonito todo. Y este es el panorama del cementerio de esta bella comunidad. Ya estamos finalizando el recorrido acá. Las sepulturas que se encuentran también en este cementerio pues ya las acaban de venir a arreglar. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes cómo es que las vinieron a reparar. Ahí se encuentran enterradas las personas que en su momento también nos abandonaron y partieron hacia el más allá. Vamos a continuar con el recorrido, y si nos venimos para este lado pues vamos a encontrar lo que son ya los desechos de algunas tumbas que se las quitaron. Más para abajo vamos a encontrar ya unas tumbas que acaban de venir a pintar, pero todavía no hay muchas personas debido a que mañana sábado 2 de noviembre
pues es que se van a acercar para venir a adornar a sus fieles difuntos. Esta es la capilla del cementerio acá en Aldea Saltán. La acaban de venir a pintar de un color muy bonito. Ahí nos podemos dar cuenta cada uno de nosotros cómo es que se encuentra, en qué estado se encuentra. Le han dado muy buen mantenimiento. Las familias también en este momento se encuentran haciendo los arreglos florales para los fieles difuntos. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes. En la entrada del cementerio también vamos a encontrar lo que son venta de bocadillos, de diferentes dulces típicos. Acá en la entrada del cementerio de Aldea Saltán. Ahí podemos ver nosotros el estilo de esta capilla. Muy bonita, muy bien cuidada, muy bien pintada se encuentra también. Vamos a dirigirnos hacia este lado donde se encuentran las ventas. Nos podemos dar cuenta que acá también las personas vienen a poner ventas como lo son las golosinas, como lo son los diferentes productos para que las personas vengan a comer diferentes antojitos a este lugar. Buenas tardes, saludos cordiales a aquellas personas que nos están viendo. El día de los, Día de los Santos, esperamos en Dios tenerlos acá presentes en este lugar especial, ¿verdad? Que para compartir ese momento de aquellas personas que realmente ya partieron, ¿verdad? Entonces los esperamos acá en el cementerio de Saltán. Que Dios bendiga a cada uno de los presentes. Se les ofrece también deliciosas comidas, platillos, bebidas guatemaltecas. Son bienvenidos y bueno, siempre se les espera acá, ¿verdad? Ya salimos de lo que fue el cementerio allá en Aldea Saltán. Posteriormente nos dirigimos al cementerio de Aldea Estancia de García, una carretera de terracería, y a los alrededores nos podemos encontrar siembras de lo que es el maicillo. Iniciamos el recorrido acá en el cementerio de Aldea Estancia de García. Nos podemos dar cuenta que varias personas ya se están yendo del lugar y otras personas pues continúan llegando a este bonito lugar. Solo vean lo bonito que adornaron acá estos panteones, con pino, con flores de diferentes especies. Muy bonitos los adornos que le han colocado también, las coronas. Y de igual manera las personas tienen mucho entusiasmo para venir a adornar acá los panteones a Aldea Estancia de García. Vean cómo quedó este panteón también, muy bien adornado. Acá nos encontramos con la familia Valle, ya adornando lo que es el panteón de sus familiares que también se nos adelantaron. Nos podemos dar cuenta de todas las flores que vinieron a colocarle acá a los difuntos. Y acá nos encontramos también con don Arce, una persona muy reconocida acá en Granados, Baja Verapaz, y a toda la familia de él también. Este es el cementerio, el panorama que tenemos acá en Aldea Estancia de García. Hoy 1 de noviembre, celebración del Día de Todos los Santos. Acá las personas también realizan limpieza de todos los residuos que salen acá de las rosas. Solo vean la cantidad de flores que fueron colocadas acá en este panteón. Muy bonitas decoraciones de la familia Valle Galeano, acá en el cementerio de Aldea Estancia de García. Solo vean el tamaño de esta corona, muy bonita, de flores artificiales. Muy bien adornado acá todos estos panteones. Si nos acercamos de este lado, también podemos darnos cuenta que las familias traen diferentes variedades de flores para poder adornar a los difuntos. Algo de lo que me puedo dar cuenta acá en el cementerio de Estancia de García es que colocan demasiadas flores de diferentes especies. Nos podemos dar cuenta cómo es que están adornadas las tumbas. Muchas personas en horas de la tarde ya se han acercado acá al cementerio para venir a adornar a los fieles queridos. Vamos a continuar para abajo para ver qué es lo que nos encontramos. Nos podemos dar cuenta también de estas sepulturas que se encuentran acá, muy bien adornadas también. Vamos a continuar el camino para abajo.
Y en este momento así es como se encuentra el panorama en el cementerio. También nos podemos dar cuenta de que de este lado hay varias sepulturas, ya están adornadas, todo está bien fresco todavía. Tradiciones que vivimos los latinos en todas las regiones de Latinoamérica. Acá en horas de la tarde hay muchas familias que también se han acercado a adornar debido a que ya se fue la lluvia. Nos podemos dar cuenta también que se encuentran reparando algunos lados de las diferentes tumbas. Algo que nos comentaron acá, que acá los panteones están por familias completas. Es por eso que nosotros podemos visualizar que hay más flores que en los otros cementerios que ya visitamos. En estas horas de la tarde continúa llegando más gente acá al cementerio de Aldea Estancia de García. Algo de lo que me pude dar cuenta, que a este cementerio está llegando más gente que nosotros que ya visitamos con anterioridad. Quizás el día de mañana vamos a encontrar más personas en los diversos cementerios de este municipio. Solo vean la cantidad de vehículos las que se encuentran en las afueras del cementerio. Demasiados carros, y a la hora de que quieran salir pues va a haber un congestionamiento bien grande. Esta es la entrada, y en la entrada también se encuentran varias ventas, varias áreas de comida rápida, que algunas personas vienen y otras ya van. En este momento nos encontramos acá con Juan Uyú. Él nos va a regalar una entrevista acá para el video que estamos realizando en este momento. Para mí es un gusto poder entrevistar aquí a nuestro amigo Juan. Él viene llegando en este momento al cementerio de Aldea Estancia de García. En este momento voy llegando aquí en el cementerio aquí de la Estancia de García. Entonces en este momento yo parté mi rato para visitar a mis queridos difuntos y también a la vez que vengo a visitar a toda la familia que tenemos acá en este cementerio. Entonces especialmente a mi padre y a mi hermano Polito y mi padre, que los más conocidos, Don Polo, que lo conocemos, pero el mero nombre de él es Cristian. Pero en este momento le venimos a adornarlos a él, apartamos el tiempo para este día tan especial para ellos. Entonces yo agradezco a esta entrevista a mi amigo que anda acá. Entonces yo doy gracias a Dios que todo lo que se ha hecho aquí en este lugar, y todos los viejitos que han hecho estos trabajos, pues nosotros también lo estamos viendo, que este cementerio es de toda la gente aquí de la Estancia de García. Entonces nosotros también nos toca visitar nuestros difuntos aquí en la estancia. Muchas gracias. Son tradiciones muy bonitas el venir a adornar las tumbas de nuestros difuntos. Solo dense cuenta ustedes cómo es que se encuentra este cementerio en Aldea Estancia de García. Es primera vez que yo lo visito y tengo la impresión de que acá cada panteón tiene más flores que los otros que ya visitamos, de tal razón que ya les comenté a qué es que se debe a que todos los panteones los hacen por familias completas. Ahí se pueden dar cuenta ustedes. Y si nos venimos para este lado, también vamos a encontrar demasiadas flores. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes. Espero que este video les esté gustando. Es contenido para que ustedes tengan conocimiento de todas las tradiciones que vivimos en Guatemala. Y si continuamos nuestro recorrido, acá también las personas utilizan lo que es el pino para poder adornar a sus difuntos. Las coronas también muy bonitas, de diferentes colores. Y la mayoría de personas hoy en día vienen a visitar a sus difuntos realizando este homenaje en honor a todos los santos. En este momento vamos a compartir acá con la familia de doña Ricarda. Les vamos a mostrar a cada uno de ustedes cómo es que se adornan las tumbas acá en Guatemala. Inician a cortar todas las plantas, posteriormente van colocando las coronas ahí donde están las tumbas. Ahí se pueden dar cuenta ustedes cómo es el proceso acá de adornar las tumbas. Y muchas gracias a las familias que nos dieron permiso. Posteriormente van seleccionando todas las flores, van haciendo manojos, después los van cortando. Los cortan con la mano o ya sea con el machete que ellos cargan. Acá don Juan, doña Ricarda y su nuera también son las personas que andan realizando este proceso acá de adornar las tumbas.
En todo Guatemala se está viviendo esta tradición el día de hoy, 1 de noviembre del año 2024. Ahí hicieron un manojo. Posteriormente don Juan los va a cortar con el machete para poderlos colocar en lo que son los panteones de don Polo y Polito, que en paz descansen. Posteriormente se colocan en los maceteros que tienen colocados los nichos o las tumbas, y acá continúan haciendo los manojos de rosas para irlas colocando poco a poco. Vemos cómo es que va quedando de adornado, le están dando unos detalles muy bonitos. Solo vean todas las flores que traen, son de varias especies. Esto es una tradición guatemalteca que debemos de entender como guatemaltecos, de preservar estas culturas, recordando a las personas que ya se nos adelantaron. Estas tradiciones se viven en todo Latinoamérica, y es por eso que en este video acá en el canal de YouTube se los estamos compartiendo a cada uno de ustedes. Doña Ricarda y su familia han sido unas personas muy serviciales en Granados, Baja Verapaz. Se han dedicado a salir adelante con el comercio acá en el municipio. Y muchas gracias desde ya por habernos dejado grabar cómo es que se adornan acá los panteones o nichos, como ustedes les quieran llamar, acá en Aldea Estancia de García. El día de hoy estuvimos visitando lo que son 3 cementerios. Iniciamos en Aldea Potrero Grande, visitamos el de Aldea Saltán y estamos finalizando el recorrido hoy 1 de noviembre acá en Aldea Estancia de García. También nos acompañan los amigos de Noti Granados, que andan realizando videos en vivo para dar a conocer las culturas y tradiciones de Guatemala. Acá nos comenta que ellos también en su momento le han colocado vasitos con agua. Esto también se ve mucho en las tradiciones de México y por qué no decirlo acá en Guatemala. Nuestro amigo Juan procede a colocar el pino en el suelo, acá las 2 tumbas que se encuentran en este lugar. Y con este video hacemos homenaje a todas las personas que ya se nos adelantaron. Doña Ricarda también, una persona que se ha dedicado mucho al comercio, también está colocando todo el pino en las tumbas de sus seres queridos que hoy en día se nos adelantaron. Solo vean cómo es que quedaron acá bien adornados con las coronas. Y también para comentarles, ya para cambiar de tema, se encuentra completamente nublado acá el cementerio en Aldea Estancia de García. Solo vean el panorama, completamente nublado. Ya van a ser aproximadamente las 6 de la tarde. Bien amigos, y de esta manera finalizamos el video de los cementerios de acá de Granados, Baja Verapaz. Pudimos explorar el cementerio de Aldea Potrero Grande, de igual manera visitamos el cementerio de Aldea Saltán y finalizamos acá en el cementerio de Aldea Estancia de García. Muchas gracias por habernos visualizado, será hasta en una próxima oportunidad. No olviden dejar su like y dejar su comentario. Hasta la próxima.